Steve Jobs, sus padres, dos estudiantes universitarios sin medios materiales para mantenerlo, entregaron al pequeño Steve en adopción al matrimonio formado por Paul y Clara Jobs. Desde 1961, la familia Jobs residió en la pequeña ciudad California de Mountain View, importante centro de la industria electrónica estadounidense. No cabe duda de que el ambiente local influyó sus futuras inclinaciones profesionales. Con apenas 12 años se unió al Hewlett-Packard, asociación juvenil en la que los ingenieros de la compañía enseñaban a niños y jóvenes las últimas creaciones en el terreno de la computación. Al terminar el bachiller, Steve Jobs ingresó en la Red College, una universidad de artes liberales, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En esa época coqueteó con las drogas y se interesó por la filosofía y la contracultura, llegando a viajar a la India en busca de la iluminación espiritual. Tras unas prácticas en la empresa, Jobs fue contratado como diseñador por Atari, compañía pionera de las peores entonces nacientes industrias de los videojuegos. Nice Apple. En aquella misma época se unió al que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Gould. Jobs supo apreciar de inmediato el interés comercial del proyecto de un microcomputador doméstico en que trabajaba su amigo. Entre los bártulos y enseres domésticos, crearon primero una imaginativa placa base y luego un computador completo, el Apple I, considerado el primer ordenador personal de la historia. En 1976, con el dinero obtenido en la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la empresa Apple, con sede en el garage de la familia Jobs. Steve Jobs eligió el nombre Apple como un recuerdo de los tiempos en que trabajaba en la recolección de su fruta favorita, la manzana. Pensaba en Executech. Tal vez computadoras personales Inc. No. Steve Jobs, en 1977. El Apple II, una mejora del modelo anterior, fue introducido en 1977, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo masivo. Tras una impresionante lluvia de pedidos, Apple pasó a ser la empresa de mayor crecimiento de Estados Unidos. 3 años después, Apple salió a la bolsa con un precio de $22 por acción, lo que convirtió a Jobs y a Wozniak en millonarios. Steve Jobs había adquirido ya su fama de genio bifronte, magníficamente dotado para la tecnología y para los negocios. Un excepcional talento creativo le había permitido tanto idear un ordenador revolucionario como triunfar en su comercialización. Tras el Apple II, Jobs y Wozniak se enfrentaron en la creación de Macintosh, el primer ordenador asequible y fácil de manejar, sin necesidad de saber informática. Era la realización del sueño, que acariciaba la industria desde la invención del primer microprocesador en 1971. El lanzamiento de Macintosh en 1984 supuso un vuelco en las perspectivas del mercado. Su gran innovación fue una interfaz gráfica de diseño exquisito y amigable, que simulaba una mesa de trabajo, un escritorio, y la introducción del ratón para ejecutar las funciones haciendo clic sobre los iconos, ventanas y menús de opciones que se abrían en la pantalla, lo que le facilitaba grandemente la interacción entre el usuario y el ordenador. Dejaba de ser necesario comprender, memorizar e introducir a través del teclado multitud de comandos esotéricos, de modo que hasta un niño podía utilizarlo. En este sentido, Jobs realizó una gran contribución a la introducción de los ordenadores personales en la enseñanza. En 1981, el más fuerte competidor de Apple
IBM había sacado al mercado su primer ordenador personal, copiando en buena parte las especificaciones de Apple II, que la propia Apple, de forma un tanto ingenua, había hecho públicas. Con el ánimo de mantener la competitividad de su empresa, Steve Jobs dedicó reclutar para la dirección de Apple al entonces presidente de la conocida multinacional de refrescos Pepsi, John Squire, sin saber que éste acabaría echándole de su propia empresa. El estilo de Squire, un ejecutor de la vieja guardia, chocaba claramente con la rebeldía y las maneras heterodoxas de Jobs. Estuve con el departamento de diseño y esta será Phil, no hay nadie que admire tu genialidad y visión más que yo. John, ¿qué dices? La Junta decidió que lo mejor es que renuncies. Al mismo tiempo empezaron los problemas entre Jobs y Wozniak, relegado a un segundo plano tras un accidente, aunque, según otras versiones, el deterioro de sus relaciones se debió al difícil carácter de Jobs, tachado en medios informáticos de tirano carismático. El resultado de ambos conflictos personales fue que Wozniak se marchó a Apple en 1985, año en que fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración en la empresa, y Jobs dimitió para emprender en solitario una nueva andadura empresarial. Nets Computer y Pixar. Steve Jobs fundó una nueva compañía informática, Nets Computer, en 1985 y a continuación compró al director cinematográfico estadounidense George Lucas por $10 millones. La división de animación de la productora de cineastas Lucasfilm Limited. Así nacieron en 1986 los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados. Tan solo 3 años después, una de las películas realizadas por los estudios Teen Toy en 1988 mereció el Oscar de la Academia al mejor cortometraje animado. En 1989, Nets Computer lanzó su primer ordenador repleto de funciones extraordinarias, pero que no resultó rentable por su elevado precio y su incompatibilidad con la mayoría de los sistemas existentes en el mercado. Finalmente, el visionario Jobs cerró la división de ordenadores en 1993 con el mérito de haber creado el aparato con el que el programador británico Tim Berners-Lee ideó la World Wide Web, que sería la base de desarrollo y popularización de Internet. En su etapa en Nets Computer en 1998 había trascendido Pixar. En el año 1995 el estudio lanzó Toy Story, una producción conjunta con Disney, que ya formaba parte de la historia del cine por ser el primer largometraje realizado íntegramente por ordenador. La película fue todo un éxito de taquilla y obtuvo un Oscar a la Academia de Hollywood. El siguiente gran éxito de Pixar fue Bichos, una aventura en miniatura, en 1998, al que seguirían nuevos títulos memorables como Monster Inc. en 2001 y Buscando a Nemo en 2003. Su antigua empresa, en cambio, atravesaba momentos difíciles. Desde los principios de los años 80, los llamados PC clónicos, ordenadores personales compatibles con los IBM, copiaban el mercado gracias a su bajo costo. Con Jobs al frente, Apple había logrado copiar el temporal gracias al ya citado Macintosh en 1984. Su intuitiva e feraz gráfica, fácilmente manejable mediante el ratón, era claramente superior al MS-2, el sistema operativo de Microsoft que llevaba los clónicos y justificaba junto con otras virtudes su elevado precio. Pero,
Cuando Microsoft lanzó las primeras versiones del sistema operativo Windows 3.1 en 1992, Windows 95 en 1995, Apple perdió uno de sus principales argumentos de venta. Un PC clónico equipado con Windows y ratón era tan fácil de usar como un Macintosh y mucho más barato. A juicio de casi todos los expertos, Windows era un plagio de la infeliz de Macintosh. Así lo entendió Apple, que de inmediato se enzarcó en demandas y pleitos contra Microsoft de Bill Gates. Las enemistades entre estas dos grandes personalidades, tan contrapuestas como hipercreativo Steve Jobs y el funcional Bill Gates, serían el tema de una película televisiva titulada Piratas Silicon Valley, producida en 1998 por la cadena TNT. Derrotada en sus pleitos contra Microsoft y sumergida en una profunda crisis, en diciembre del 96, Apple decidió comprar Next Computer, lo que supuso la vuelta de Steve Jobs a la empresa que él mismo había fundado, con un cargo de asesor interino. 9 meses después, la dimisión del presidente de Apple encumbró nuevamente a Jobs al frente de la compañía. En agosto del 97, un mes antes de su nombramiento como presidente provisional de Apple, Jobs anunció un acuerdo con la corporación rival Microsoft, que decidió invertir $150 millones en Apple. Las dos compañías acabaron comprendiendo que se necesitaban y se complementaban, pues Microsoft era el principal fabricante de programas para Macintosh y Apple uno de los principales testigos en el juicio antimonopolio que la justicia estadounidense había interpuesto contra la empresa de Bill Gates. Hola, Bill. Steve, Escuché que haces amigos en el Departamento de Justicia. y tú volviste a un barco que está a punto de hundirse. Si Apple cae, no tendrás competencia. Pero si nos mantienes en el juego, puedes seguir ganando. Piénsalo. En 1998, justo un año después de su regreso, Steve Jobs volvió a revolucionar el mercado informático con el lanzamiento del Mac, un ordenador compacto integrado en el monitor, que además de su espectacular diseño, ya estaba preparado para navegar por Internet. Nuevas versiones del Mac con mayor potencial y cada vez más sofisticadas presentaciones y diseño seguirían apareciendo en los años siguientes, con gran aceptación en el público. Como si el mundo del ordenador personal se le hubiera quedado pequeño, Jobs pasó pronto a desplegar su inagotable inventiva en otros ámbitos. El primero fue la música digital en 2001. Desembarcó en el sector musical con un reproductor de audio de bolsillo, el iPod, y 2 años después creó la tienda musical iTunes, que lideró de inmediato las ventas en música en línea y sigue manteniendo su posición dominante. Desgraciadamente, sus problemas de salud lo obligaron a apartarse temporalmente de su trabajo en 2004, año en el que fue tratado de un cáncer de páncreas. Steve Jobs, en la presentación del iPhone 2007. En 2007 presentó el iPhone, primero de la familia de teléfonos inteligentes de alta gama producida por Apple, declarada invento del año por la revista Times. Su pantalla táctil integraba un teclado de orientación tanto vertical como horizontal e incorporaba una cámara fotográfica de 3 megapíxeles, un lector de música con las mismas funciones que un iPod y un navegador de Internet. Inicialmente contaba con número reducido de aplicaciones proporcionados por Apple, pero la demanda de más programas por parte de los usuarios originó la creación de App Store en julio de 2008, una tienda de aplicaciones donde todo tipo de desarrolladores podrían vender software diseñado para los iPhone y demás dispositivos fabricados por la compañía. Las novedosas prestaciones del iPhone fueron pronto imitadas, pero solo otro gran gigante del sector, Google, Sergey Brin y Larry Page, presentó la batalla al liderazgo de Apple, lanzando ese mismo año Android, un sistema operativo para móviles. La historia se repetiría.
El iPhone llevaba integrado su propio sistema operativo, el iOS, y gracias al desarrollo de Android, que acabaría por imponerse casi como estándar entre los demás restantes fabricantes, Google logró evitar que una probable hegemonía de Apple amenazase su posición dominante en Internet, pues era sabio que en un futuro muy próximo la mayoría de las conexiones a Internet se efectuaría desde dispositivos móviles. En 2009, año en el que hubo de someterse a un trasplante de hígado, Steve Jobs delegó la mayor parte de su responsabilidad a Timothy Cook, pero ni siquiera el visible deterioro de su salud lograría reducir su estratega y entrega al trabajo y su afán innovador. Con su creatividad intacta, todavía en 2010 sorprendió al mundo con el iPad, un híbrido entre tableta y teléfono móvil, una ligera y delgadísima pantalla táctil de 9,7 pulgadas. Contenía en su parte posterior la potencia del procesamiento y todas las prestaciones de un ordenador portátil, sin necesidad de teclado ni de ratón. Steve Jobs presentó la segunda versión, el iPad 2, en marzo de 2011, en la que sería una de sus últimas apariciones en público. El 5 de octubre de 2011, a los 56 años de edad, falleció en su casa de Palo Alto, víctima del avance del cáncer que le había sido detectado en 2003.